Bueno, gracias a todos por estar acá. Yo soy Matías Petersen, director de investigación de Idea País, y para mí realmente un honor presentarles a Diego González Cañete. Diego es licenciado en Historia por la Universidad Católica, máster en Historia por la Universidad de Chile y está haciendo su doctorado en la Universidad Libre de Berlín. El libro que nos convoca es un libro de Diego llamado Una revolución del espíritu, política y esperanza en Frei, Eizaguirre y Góngora en los años de entreguerras. Yo no voy a hacer demasiadas alusiones ahora al libro, voy a simplemente dejarlos de inmediato con Diego, que nos va a ofrecer unas reflexiones sobre el libro y después vamos a abrir a la discusión. Hola, muchas gracias. Primero que todo, agradezco a Idea País por haberme convidado acá a conversar con todos ustedes y sobre este libro, ¿no? Y bueno, a todos los asistentes por tomarse este tiempo, venir a conversar con nosotros sobre estos temas, no solo sobre este libro y las preguntas, la conversación que de él pueda surgir. Tengo preparado un breve punteo, no quería escribir algo y dar como una charla o algo así. Tengo un punteo, algunos temas principales que me gustaría abordar y después para que podamos conversar, pueden surgir preguntas y temas de debate probablemente. Así que bien, lo primero que me gustaría señalar es cómo nace este estudio, porque me lo han preguntado harto y bueno, yo como historiador tengo una suerte de parcialidad profesional que probablemente no todos ustedes comparten. Quizás hay alguien por ahí que estudia historia, pero es un punto puede ser interesante para acercarse a cómo uno llega a un tema de esta naturaleza y a trabajarlo de esa manera. Había hecho una investigación sobre Mario Góngora, el historiador, en su etapa de madurez. En los años 80, Mario Góngora era hasta el momento reconocido y muy bien reputado historiador que había recibido el año 74 el Premio Nacional de Historia, fue uno de los primeros en recibir el premio. Y con su sensibilidad, digamos, tradicionalista, había visto con buenos ojos la Declaración de Principios de la Junta del año 74. Un espíritu turbado por el golpe, si bien probablemente no lo vio con malos ojos. Pero lo que le provocó, no digamos dicha, pero sí algún tipo de identificación fue la Declaración de Principios de la Junta del año 74. Y esta suerte de recomposición nacional, del espíritu nacional que podía verse o que él veía en esa declaración. Tiempo después, con la reforma de la ley de universidad y con las reformas que empezó a implementar el régimen durante los años 70, Mario Góngora se desencanta de su apoyo inicial y critica a la dictadura en este libro del año 81, el ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile, donde plantea que, a grosso modo, que uno de los temas es que las reformas liberales que se están llevando a cabo por el régimen constituyen una suerte de perversión del alma de Chile. O sea, están en contradicción con lo que Chile ha sido y con lo que debería ser. Y bueno, para tratar de explicar esta reacción del historiador, era una persona pública muy conocida, era entrevistado en El Mercurio, en columnas de opinión, etc. Obviamente sus declaraciones tenían una repercusión que hoy no nos imaginaríamos, nunca fue trending topic o algo así. Pero sí muy punzante, y con lo que veía y con la situación que atravesaba el país era sin duda una crítica dura de una persona identificada o que era identificada por el espectro político de la derecha, o sea, no con otro espectro político, aunque él probablemente hubiese dicho otra cosa. Y para intentar explicar esta reacción, bueno, empecé a escarbar en la etapa de juventud, en su etapa como historiador y después en la etapa de juventud de Mario Góngora, y me topé con estos personajes que aparecen en este libro
que no solamente son los tres que están ahí, sino otros, y que son personajes muy importantes en el siglo XX chileno. No solamente después, sino en este momento ya tienen una cierta relevancia. Eduardo Frei Montalva, bueno, político y después presidente de la República. Izaguirre y Góngora, historiadores muy importantes en el país, y otros personajes que circulan por el libro: Radomiro Tomic, Ignacio Palma, Bernardo Leighton, Julio Filippi. O sea, estamos hablando de ministros de Estado, personas importantes del ámbito de la cultura, Armando Roa, no sé, hay muchos otros. Y me topo con estos personajes que están planteando esta suerte de revolución del espíritu. Es lo que ellos ven. Hay una crítica visceral a lo que está ocurriendo con la sociedad occidental, con el mundo contemporáneo, y ellos ven una posibilidad en ese momento. Es como que se abre una escotilla y ¡pum! Hay una posibilidad de plantear una renovación, una suerte de revolución, que es lo que algunos plantean, pero una renovación por supuesto, de las bases sociales y culturales, económicas y políticas, y sobre todo la inspiración de lo que había venido siendo la sociedad occidental, al menos desde la época de la modernidad, o sea, desde los últimos, no sé, 150 años. Y la manera más apropiada que encontré para tratar el tema fue a través de una historia intelectual, que no es solamente una historia de ideas políticas, sino que está nutrida con otros elementos que voy a pasar a explicar. No es una historia política, o sea, de estos personajes en tanto políticos y en tanto su acción como personajes públicos en el terreno político, sino de la experiencia intelectual que ellos vivencian, desarrollan, producen, llevan a cabo, difunden, experimentan. Y esta experiencia intelectual es una experiencia de sentido que tiene que ver con el significado que ellos le dan al mundo, a lo que ven, a lo que están leyendo. Es una suerte de experiencia que copa sus vidas y que los marca, digamos, a fuego. Entonces, el tema no podía ser tratado solamente, en mi opinión, según las ideas políticas, sino también otros elementos como las creencias y las pasiones. O sea, acá hay más que pura idea política, como, bueno, tenemos que plantear una sociedad social cristiana, por ejemplo. Y, bueno, ¿qué es? ¿Cómo se define? ¿Cuáles son sus elementos? Etcétera. No era solamente una teorización política, sino que era vivida en la experiencia diaria, cotidiana y grupal de este grupo de jóvenes. Y había que abordar este tema en su propia racionalidad, porque una propuesta de esta naturaleza, si era abordada desde el punto de vista de todo el siglo XX, uno podría decir, bueno, estaban equivocados, porque lo que viene después no es sino una comprobación de su error. Viene la guerra, viene el triunfo de la democracia liberal de tipo norteamericana, al menos en Occidente, o la pugna con el bloque soviético, por ejemplo. Y a fines del siglo XX lo único que se podía avisorar era que esta lectura de la época contemporánea estaba equivocada. Si nos planteásemos desde esa perspectiva y como historiador, desde el presente, desde mi presente, juzgase a estos actores como una excentricidad, bueno, tal vez estaría cometiendo un error y pecando de soberbia anacrónica. O sea, bueno, estaban equivocados porque vivieron antes que mí, nomás. Sería eso probablemente erróneo. Entonces, esta historia intelectual, estoy dando una lata tremenda, pero esta historia intelectual está compuesta de estas ideas, de estas creencias, todos eran profundamente católicos, y de estas pasiones. Hay un documento precioso que se lo recomiendo, si no lo han leído, si no lo tienen en sus bibliotecas, o que lo pidan por ahí, que es el diario de Mario Góngora, diario de su juventud. Mario Góngora escribió este diario cuando tenía 19 años, de los 19 a los 21 años, y es un diario fundamentalmente de sus lecturas.
Hay también algunas cosas, era súper enamoradizo y se enamoraba de las chiquillas que veía pasar, etc. Pero es fundamentalmente un diario de sus lecturas, de una cantidad impresionante de lecturas. Estamos hablando de, en 3 años, más de 600 libros. Y esos libros, esas lecturas y las impresiones que le provocaba ese deslumbramiento están registradas en este diario, que es un diario de contabilidad, grandote, y con una letra minúscula que apenas se ve y apenas se entiende. Y bien, y esto en ese sentido no era solamente una teorización, era lo que el tipo hacía todo el día, que era leer. Y en sus paseos a caballo por el litoral central, o en reuniones en la Alameda de política, o en discusiones con sus compañeros de generación, etc., están estos temas presentes y vuelven una y otra vez a estar presentes. Entonces, esta historia intelectual, para cerrar el punto, no podía ser solo ideas políticas, no podía ser solo catolicismo, ni dogma o ortodoxia, sino cómo estos actores vivían estas ideas en carne y hueso. ¿Y qué les provocaban? Bueno, temor, esperanza, angustia, etc. El punto de la esperanza es fundamental, y así es como organicé el trabajo a partir de esta dualidad. O sea, tenemos una revolución política por un lado, y tenemos una revolución espiritual por el otro. Y la manera en que estas dos revoluciones puede parecer tautológica, ¿no? Decir, bueno, revolución política, ¿qué otro tipo de revolución hay? Bueno, en la época, o para estos jóvenes, podía generarse algún tipo de tensión o de encuentro entre estos dos tipos de realidad revolucionaria, de acción revolucionaria o de pensamiento, de una propuesta que fuese revolucionaria. Y el socialcristianismo para estos jóvenes fue una manera de posicionarse frente al mundo moderno y en el mundo moderno. Eso es lo más interesante, no es una corriente que sea por antimoderna, esté fuera de la modernidad, sino es parte de la modernidad también, solo que plantea una posición crítica o distinta. Y bien, la esperanza entonces es el fuerte que anuda y como recorre el trabajo de un punto a otro y lo define. Bien, y tenemos estos 3 personajes que, bueno, tuve que elegir por cosas de tiempo y porque hay que priorizar, pero también porque son en muchos sentidos muy representativos, y los 3 son apasionantes, ¿no? Hasta cierto punto apasionantes. Los 3 fueron muy conocidos después, como les decía, pero en esta época también tenían roles en la Juventud Conservadora o en directores de periódico o posiciones incipientes en la política, etc. Entonces los 3 tenían un rol y los 3 se diferenciaban también. No les voy a contar el detalle del libro y cómo se diferenciaban para que después pasen por ahí y obtengan su ejemplar, pero sí tenían una marca propia, cómo ellos estaban entendiendo esta crítica, esta crisis del mundo moderno y qué opción tomaba cada uno de ellos. No es la misma, hay una distinción que es importante también para los efectos de cualquier conversación en torno a lo que sea el socialcristianismo o la derecha o la acción política, etc. Bien. Es interesante plantear el punto de la crisis porque los años 30 son una década crítica en Europa y sabemos por cultura general el tipo de tensiones y de liderazgos de movimientos que están en juego. No solamente viene los efectos de la revolución bolchevique desde el año 17, sino, bueno, la emergencia de los fascismos, de la Guerra Civil Española, lo que pasa en Austria, en Portugal. O sea, es muy movido el panorama. Y hay una crisis de la cultura. Entonces, estos jóvenes piensan, de alguna manera, que hay un término civilizacional. Hay una época que está terminando y hay una oportunidad para plantear estos puntos. O sea, son oportunistas en cierto punto.
están viendo, encuentran esa oportunidad. Pero se vuelve plausible la alternativa también por causa de esta crisis de la cultura. Les voy a leer una cita que de algún modo es representativa del diagnóstico que están haciendo, para que no esté hablando yo solamente. En la página 119, por si alguien tiene el libro, dice Arturo Droguet, que es uno de estos jóvenes compañeros de ruta de los protagonistas. Dice: se derrumba el individualismo en la política, el sistema liberal en la economía. Los hombres no se satisfacen ya con las antiguas y gastadas fórmulas de vida. La desigualdad humana llega a extremos insospechados. En una palabra, cae con estruendo y en medio de inmensos dolores el falso ídolo que veneraron otros siglos, el capitalismo. Y clarea en los albores del amanecer, en evolución natural, algo que no podemos todavía concebir, pero que viene: un nuevo régimen social y económico, impuesto pacíficamente por el pueblo y para el pueblo, más justo, más lógico, más puro y necesariamente en su esencia más cristiano. Eso lo dice Arturo Droguet en 1931. Y marca, ¿no?, el ánimo rupturista que tiene este diagnóstico social cristiano. Pero bueno, este diagnóstico no venía de la nada, sino que tiene raíces, y en el libro trato de explorar hasta donde llega mi conocimiento las raíces de este pensamiento social católico con bases en lo que estaban hablando los papas de la Iglesia Católica desde el siglo XIX, y donde se ve una crítica a la época moderna, pero algunos puntos de conciliación, ¿no? Porque había que, o al menos desde la perspectiva pontificia, que criticar y, bueno, dialogar hasta cierto punto. No era como en la época de Pío IX, Pío IX, cuando era todo mucho más severo y, bueno, una condena extrema a la época moderna, y todo lo que fuese conciliación con la modernidad era anatema, sea anatema, decía la Quanta Cura. En los años 30 está Pío XI, que tiene una actitud mucho más política, es un tipo bien sagaz, y está escribiendo también encíclicas sobre lo que pasa en México, sobre lo que pasa en España, en Alemania, en Italia. Es un tipo que está muy despierto a lo que está pasando en el mundo. Pero plantea esta alternativa también, que hasta cierto punto puede ser social católica. En el año 31, con su encíclica Quadragesimo Anno, que significa en el año 40 de Rerum Novarum, que había sido publicada por el Papa León XIII el año 1891. Y bueno, estos jóvenes les cae como anillo al dedo, uno podría decir, como venido del cielo mismo, esta encíclica papal. La leen con pasión, con gran gozo, y se ven totalmente representados. La jerarquía eclesiástica duda, porque las propuestas del Papa eran muy atrevidas para la época, y era más que un símbolo nomás, había un contenido y un pensamiento. Claro, no la escribe probablemente el Papa, sino es la Iglesia la que está pensando en esos términos. Y este diagnóstico que está presente en estos jóvenes chilenos recoge mucho de lo que había estado hablando el Papa, y no solo ese Papa, sino otros papas y otras personas, pero vinculadas a la Iglesia. Ese es el punto. Tres puntos me gustaría dejar dando vueltas para motivar la lectura y la conversación después. Uno es la relación con el liberalismo. Parece ser muy dura, ¿no? La sanción al liberalismo, la sanción liberal es muy severa. O sea, si algo son estos jóvenes socialcristianos, son antiliberales. Pero bueno, ¿de qué liberalismo estamos hablando? Ese es un punto interesante. Se está planteando un orden nuevo, donde el régimen ya no sea una
democracia liberal, donde el voto no sea individual, sino corporativo, agrupado según la vecindad de cada cual, por ejemplo, o según la profesión o la familia. Era una propuesta corporativista. Pero la crítica al liberalismo es muy dura y tiene, por supuesto, un sesgo. Hay ciertos rasgos del liberalismo que se acentúan y otros que se dejan de lado. El capitalismo se asocia de manera muy irreductible al liberalismo. Es probablemente uno de los problemas de la crítica social cristiana en ese momento. Y la lucha con la democracia liberal tiene también mucha problemática, porque estamos pensando en un momento en que esa crítica era posible. La democracia no era el régimen de moda, no era el régimen que traía más votos o más, más likes o cualquier cosa en los años 30, sino era profundamente problemático. Los regímenes probablemente de moda eran los fascismos, que sí levantaban a la gente de la silla y generaban todo tipo de entusiasmo. Pero la democracia fue defendida y bueno, sabemos lo que pasó después de la guerra, etc. Pero la crítica era muy severa. Y voy a leer un par de citas al respecto, para que tengan una idea. En la página 185. Este no es uno de estos jóvenes, sino que es Jacques Maritain, filósofo francés importante en el siglo XX, y que tuvo distintas etapas en el desarrollo de su pensamiento, pero esta etapa, a fines de los años 30, era todavía una etapa antiliberal de Maritain, donde sancionaba aún cierto tipo de democracia. Y dice Maritain, en un libro que se llamó Primacía de lo Espiritual: por mi parte he criticado sin contemplaciones los mitos salidos de Rousseau y los errores homicidas del liberalismo individualista, es decir, lo que podríamos llamar la democracia fallida. La democracia fallida y el humanismo fallido procedían de la inspiración antropocéntrica. El materialismo, el ateísmo, la anarquía disimulada en el estatismo y finalmente la dictadura eran sus fatalidades. Un humanismo integral y una democracia orgánica, la democracia cristianamente inspirada de la que habla el episcopado americano, proceden de una inspiración teocéntrica. Respetan realmente la libertad humana, no en un individuo absorto, intemporal o inexistente, que ignora las condiciones históricas y las diversidades históricas y que devora sin piedad la substancia humana, sino en cada persona concreta y existente en el contexto histórico de su vida. Eso decía Maritain, citado por supuesto en las revistas y en los documentos de la juventud. Frei, por ejemplo, Eduardo Frei, futuro presidente de la República, dice, se le pregunta en el año 34, ¿cree usted en la mantención de los regímenes democráticos? Frei dice, según que se entienda por regímenes democráticos. Si usted me pregunta si creo en la mantención de la democracia liberal, le diré rotundamente que no. En la existencia de una democracia rectificada sí que creo. Y explica qué sería esta democracia rectificada. Ignacio Palma, a la sazón presidente de la FECH, en la Universidad de Chile, dice, a la misma pregunta, ¿cree usted en la mantención de los regímenes democráticos? Dice, supongo que se refiere al democrático liberal. Creo que no subsistirá por inorgánico y por la falta de posibilidades en él de darle realidad completa a un programa de gobierno. Además, es evidente que este régimen lleva una contradicción interna al hacer depender la verdad y el interés nacional de mayorías ocasionales. Es la crítica más frecuente a el régimen democrático. ¿Y qué decía Mario Góngora, historiador? La esencia de la democracia política es la intervención del pueblo en el gobierno, pero no una intervención a cualquier título, sino como dueño exclusivo de los derechos de la soberanía y como delegante de los poderes públicos. Ahora bien, la doctrina de la soberanía popular, que es la roca de la democracia moderna, me parece falsa en principio, por razones que sería imposible expresar aquí. Y en el hecho, ninguno de los regímenes políticos de hoy día contempla las elecciones como delegación de poder.
El que la base de la autoridad sea el consentimiento libre del pueblo me parece incompatible con toda excelencia de una comunidad política jerárquica. Son los cimientos de la política moderna los que están bajo crítica. Y habría que ver en qué medida esa crítica terminó siendo exitosa. Y bien, el último punto es el problema de la revolución. Cuando acá se plantea, bueno, se hizo una revolución del espíritu, todavía en nuestro tiempo, y bueno, eso es por efecto del siglo XX, el siglo XX y su devenir nos puso esta idea en la cabeza, que la revolución era un movimiento de carácter violento o como sea, pero más asociado hacia la izquierda política. Y la pregunta sería, bueno, ¿qué tipo de revolución es esta? Y por otro lado, ¿qué tipo de revolución es esta que solo se plantea, bueno, en el papel? Porque ¿en qué momento estos tipos van a, por ejemplo, cortarle la cabeza al rey? No se ven movimientos de ese tipo. O a tomarse la Alameda, tampoco. No están azuzando a nadie, o al pueblo, digamos. Pero sí hay un grito revolucionario que se expresa y que está por todos lados. O sea, está por todos lados verdaderamente este ánimo revolucionario, o la creencia de que esta transformación social, y sobre todo en el lado del espíritu, sí es revolucionario. Y con esta cita termino esta intervención. Hubo una concentración en el año 37 en el Teatro Caupolicán de esta juventud. Está en la página 247. Y uno de los exponentes principales fue Mario Góngora, que hizo una declamación bien polémica, aplaudida y arriesgada. Pero otro de los exponentes fue Manuel Garretón, padre de Manuel Garretón, del sociólogo, diputado de la República. Y él dijo estas palabras que de algún modo reflejan el ánimo, son todavía jóvenes, pero el ánimo de esta juventud social cristiana. He aquí, bajo el cielo de Chile, la revolución que viene, la gran revolución, contra las revoluciones insignificantes, contra la infecundidad de las violencias, contra las anarquías que desangran, contra nuestra propia pequeñez, por todo aquello que hace noble y digna la existencia. Camaradas, aquí estamos congregados, no para conquistar votos, para conquistar espíritus, que escuchen todos los chilenos. A todos ellos van estas palabras nuestras a través de todos los vientos. Son palabras de hermandad y no palabras de odio. Hay que hacerlas resonar en todos los ambientes, ya la está escuchando la patria entera. Eso decía Manuel Garretón, 1937, en el Teatro Caupolicán. Bien, eso es lo que podría contarles, como una introducción a las problemáticas del libro y espero que podamos ahora quizás conversar un poco más en profundidad. Gracias. Muchas gracias, Diego.